Legalizar la marihuana, un debate que enciende el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Enrique Velázquez, quedamos de hablar más sobre temas que tienen que ver con la inseguridad. Hace un momento citábamos el caso de Luis Carlos Nájera, el fiscal general, que dice que va a incrementar el índice criminal al despenalizarse el consumo de marihuana. Lo que pasa es que yo te he dado algunas cifras, ¿no? de los que están recluidos en los centros de readaptación social, que no son todo menos eso. Nadie va a invitar a que la gente pueda fumar marihuana a diestra y siniestra, o sea, sino que pueda el Estado tener algunos controles. La gente fuma marihuana. La distribución está en todos lados. Ha fracasado la forma como se ha combatido el tema del narcomenudeo. De todo, desde la siembra, la transportación, todo el asunto del negocio ha fracasado, porque lo único que hemos logrado es más jóvenes muertos, que son reclutados por el crimen organizado, que carecen de educación, que no están en la escuela porque están chambeando para las grandes bandas, y que luego entonces tienes sectores de la población, grupos vulnerables, que para un niño de la calle, que tenemos muchísimos, es más barato comprar un cigarro de marihuana que alimentarse. O solventes. Y el Estado no ha sido capaz de atender ese tema como un problema de salud pública. Y hay dos vertientes, una es como un problema de inseguridad y otro como el de salud. Cuando dice él que el 70% de los delitos son cometidos por personas con influjo de drogas, nunca dice que es la marihuana. O sea, hay quien utiliza solventes, utilizan pastillas, utilizan otro tipo de cosas. Incluido marihuana, pero son dos marihuanas, la combinación de alcohol y marihuana, cocaína y marihuana, o pastillas o cualquier otra combinación, la que lleva a que estalle, porque está comprobado que la marihuana no te hace violento en sí. Lo que hace violento es, hay personas que tienen esquizofrenia, que tienen otro tipo de enfermedades, que los llevan al uso y abuso de drogas, y que son tratados como delincuentes en lugar de como enfermos, que pudieras atenderlos. No hay un lugar para atender la drogadicción. No hay un lugar para atender la esquizofrenia, por eso tienes tanta gente en la calle, como vagabundos, mugrosos, y todo el mundo los trata como delincuentes. Y eso está mal desde la perspectiva son enfermos, son enfermos, son personas que tienen una adicción o que tienen una enfermedad mental. Y el Estado no lo reconoce. No hay en Jalisco un lugar para atender la esquizofrenia. Pero mira, también debes darte cuenta de lo que pasó en Estados Unidos. California no tarda en abrir el consumo. ¿A dónde va a ir toda la droga que antes se vendía para Estados Unidos? Se va a quedar. No hay campañas de información porque la droga está prohibida, porque hay un combate contra el narcotráfico. No hay información de los daños que hace la marihuana porque es nada más en círculos muy reducidos en información que se tiene. No hay información de qué pasa con la cocaína ni con ninguna de las otras drogas, porque el anuncio es: estamos combatiendo el narcotráfico de manera frontal, vamos ganando la batalla, cuando yo creo que hace mucho tiempo que esa batalla se perdió. Dante, antes México era un país en el cual llegaba la droga y pasaba a Estados Unidos, era el trampolín hacia Estados Unidos. Los cárteles de la droga modificaron el esquema operativo y empezaron a pagar en especie, con droga, y entonces México tuvo que crear su propio mercado. Es así, ¿verdad? Sí, es correcto. De ser un país, en este caso de paso, estamos de alguna manera con ese problema de consumo, aunque no tanto como en otras latitudes, específicamente en Estados Unidos. El problema es aquí la parte que tiene que ver con lo que ha dejado esto. Es decir, nosotros estamos poniendo la parte de la sangre, estamos poniendo la violencia, la inseguridad, mientras en otro lado están poniendo de alguna manera las ganancias. Este es un problema, desde luego, que hay que verlo en sus diferentes vertientes. El abrir el debate, independientemente del resultado que vaya a tenerse, ya es positivo. Hay ventajas, desde luego, ya se han dicho, y hay desventajas, hay que de alguna manera verlo. Hay que ser de una manera clara cuál es lo que mejor conviene a México. Buscar las experiencias exitosas que se han tenido en otras latitudes, guardando desde luego la parte de nuestra propia cultura, idiosincrasia, nuestra propia raijambre, nuestra propia situación específica, pero sí volteando a ver cómo países que han tenido esta problemática lo han logrado resolver. El caso emblemático de Portugal, el caso de Holanda, el caso que se está dando ahora en este caso Uruguay, con una situación nuevamente que puede resolverse. Eso es de lo que se trata, de abrir el debate y ver que como lo estamos haciendo actualmente, no está funcionando. En ese sentido, tendré que buscar unas nuevas respuestas, unas nuevas alternativas para poder encontrar soluciones a esta grave crisis que tenemos, no solamente en seguridad, sino una crisis también que tenemos en el caso de la parte de la atención a los servicios de salud, una serie de condiciones que se tienen que dar. Esa es de alguna manera la gran experiencia que podría dejarnos el abrir esta circunstancia. La diferencia que yo veo es que ahora está empezando
a despertar el interés de los diferentes sectores, de las diferentes organizaciones, y qué bueno que está en manos de, en este caso, de los congresistas del Congreso del Estado, que puedan abrir esos foros, porque se pueden sacar, en este caso, cuestiones muy buenas en los tomadores de decisión. Ahora, no hay que olvidar que esta es una situación federal. Nuestro sistema político electoral y nuestro sistema jurídico es federal. Hay que ver lo que está sucediendo en el Distrito Federal, lo que está sucediendo en el Senado, para poder nosotros también en la entidad federativa tratar de sacar la gran experiencia y poder poner y posicionar a México con esta situación de al menos reducirle en la parte de los porcentajes de inseguridad, de violencia y el costo que se está teniendo. Eso me queda claro. Lo que redondeando un poquito lo que dice el doctor, de cada peso que deja el narcotráfico, 1 centavo se queda en Colombia, por ejemplo, ¿no? Alrededor de 3, 4, 5 centavos se quedan en Centroamérica, 15 centavos se quedan en México, y los otros 75 centavos restantes que entre la distribución que hay se quedan en Estados Unidos. Entonces, por eso dictan las políticas del combate y de cómo le hagas desde Estados Unidos. Ese es un problema. Pero claro que lo que dice el doctor tiene mucha razón, y lo decía el maestro hace rato. Tenemos que poner, o sea, no todo es color de rosa. Si legalizamos la marihuana se terminan todos los problemas, ¿no? Se causan otros. Pero hay que ver cuál es el costo-beneficio. Claro. Ahorita tenemos los muertos, los heridos, las familias desintegradas, la gente en la cárcel, la persecución sin ningún candado, cuando podríamos tener orden en la forma como atendemos un problema social. Muy bien. Francisco, en el caso de la incidencia criminal, yo quiero seguir insistiendo en eso. ¿Se elevaría o no se elevaría lo que dice el fiscal? Si se hace de una forma irresponsable, si se hace de una manera sin generar los debates, las mesas de análisis con expertos y se toman decisiones arrebatadas, bueno, pues por supuesto que con un pueblo ignorante, donde un mexicano en promedio lee menos de un libro y en otros países pues alrededor de 10, pues por supuesto que si tiene pocas posibilidades de seguir estudiando el joven, pocas posibilidades de incorporarse a un empleo digno, pues entonces, ¿qué va a tratar de hacer el ciudadano mexicano? Huir de la realidad, ¿cómo? Pues a través de lo que se le llegue a las manos, que podría ser la droga. Entonces, el asunto el problema es multifactorial y que se debe de atender generando políticas públicas novedosas, serias, y con un sustento gubernamental pues muy apropiado para hacer frente a tan grave problema. ¿Qué pasaría si se ataca solamente el problema del narcotráfico? Se puede diluir, sí, pero hay otras actividades del crimen organizado que la gente que se dedica al narcotráfico, al menos es gente muy trabajadora, desde que tiene que procesar o sembrar, luego viene el trasiego, luego la distribución y andar sorteando a las autoridades de un modo u otro. Ahora el crimen organizado se dedica solamente, necesita una moneda para tocar una puerta y decirle, venimos por la cuota. Extorsionar. A extorsionar. Entonces, si esos criminales no se acomodan en nuestro país, en un trabajo digno, ¿a dónde se van a ir? ¿Se va a resolver el problema de fondo en el que estamos inmersos? Es un problema también social, es lo que estás diciendo. Pero fíjate un tema, te decía lo de Suiza. Lo que pasa es que muchas de las personas que son enfermas, que son adictos, roban para conseguir la droga. Por eso el robo a personas en la calle, los motorratones, autopartes, ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues si llegas a que tengan acceso mucho a mejor costo, más barato, y no se tienen que arriesgar. Así lo han hecho en Suiza, así lo hicieron en Portugal, y es parte de lo que están planteando en Uruguay, que en Uruguay ya estaba libre desde hace mucho tiempo la droga. A ver, sobre ese mismo tema, Enrique, tengo que ir a una pausa, pero regresando, vamos a pedirle a nuestros invitados que nos hablen, por supuesto, de las historias exitosas en esta materia, en Holanda, el caso de Portugal, el caso de Uruguay mismo, pero también que nos hablen de las desventajas que podría traer esto y cuáles serían los errores que se cometieron en otras naciones para vernos también anticipadamente en ese espejo. Volvemos.